Ya, muy bien. A ver, vamos a ir resolviendo algunas de las preguntas de esta semana número 14. A ver, ya, muy bien. Bueno, eh, vamos con la pregunta número 2. Ayer estuvimos comentando la pregunta número 1. Hablaba sobre el posmodernismo y su contexto, y ahora vamos a hablar de José María Guren, ¿no? La pregunta número 2 se enfoca en José María Guren, ¿no? Dentro de los autores representativos del posmodernismo, ¿no? Como hemos estado viendo, se ha estudiado a José María Guren por un lado y a Abraham Valdelomar por el otro. Muy bien. Bien, acá la pregunta, a ver, ¿qué nos pide, no? Primero veamos qué nos pide siempre. Dice, luego de leer los versos pertenecientes al poema ¿Al qué? De José María Guren, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado con las características. Nos pide ver las características del autor, ¿ya? Es decir, esos rasgos que distingue su poesía, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces es importante siempre visualizar primero el tema, ¿no? O sea, identificarlo. Muy bien. A ver, veamos los versos. Dice, vuelve hacia mí tu labio purpurino que rige los silencios del destino. Tienes la frente azul y matutina, es un goce fatal que la ilumina. Continuaré mi verso desolado, tú lo puedes oír porque has pecado, dice. Ujú. Muy bien, entonces, no hay que olvidar que una de las fuentes, ¿sí?, de las cuales, digamos, se alimenta la poesía de Guren es el simbolismo. Y dentro de esa estética, ¿no? Predomina, por ejemplo, la idea de la sugerencia, la idea del cromatismo, ¿no? La musicalidad también, ¿no? Tiene como referente la estética simbolista. Y esas características las podemos observar nosotros, ¿no? Aquí presente en estos versos. Veamos las alternativas. Dice, asume que la sugerencia exalta la naturaleza. Asume que la sugerencia exalta la naturaleza. Bueno, la sugerencia es una característica, ¿no?, que encontramos nosotros en la poesía de Guren, ¿no? Es decir, es una poesía cuyos sentidos o cuyas ideas se expresan de manera implícita, es decir, se tienen que interpretar, ¿no? Se tienen que inferir. Pero en el caso de los versos, ¿no? Dice, exalta la naturaleza. Eso quiere decir que está hablando de la naturaleza, ¿no? Eh, bueno, lo que identificamos ahí es que el poeta está hablando de alguien, ¿no? Y a alguien. Cuando dice, vuelve hacia mí tu labio purpurino, ¿no? O sea, está hablándole a otra persona, ¿no? Y claro, para ello emplea metáforas y referencias a la naturaleza. Entonces, por eso se crea esa asociación. Pero en ese sentido no sería la A porque la A está señalando que el tema es la naturaleza. Es decir, la exaltación se centra en la naturaleza, pero en realidad aquí lo que se está viendo es que el poema se centra en ese sujeto, ¿no? Y emplea elementos de la naturaleza para hablar de ese sujeto, ¿no? Que es muy distinto a decir que exalta la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, mm, bueno, acá vamos en ese sentido, este no sería la clave, ¿no?
por la idea de la naturaleza. A ver, vamos a explicarlo ahí. Muy bien, la B dice, usa arcaísmos para plantear una visión simbolista. Ahora, Buren, dentro de su estilo, ¿no?, emplea arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Es un término de uso antiguo, ¿no? Es un término cuyas formas y sentidos eh, no son usados en la actualidad, ¿no? Y en ese sentido son palabras antiguas, ¿no? Por eso arcaicas, ¿no? Y eso, bueno, sí, pues, ¿no? Es parte de la literatura de José María Gulen, ¿no? Es parte de su estilo, ¿no? Emplear arcaísmos. Pero en el texto que estamos viendo, mm, no se, no se aprecia, ¿no?, el uso de términos arcaicos, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente un término, ¿no? Cuando habla de los Reyes Rojos, ¿no? Él dice, foscos combaten, ¿no? Foscos combaten los Reyes Rojos, dice, ¿no? Ese término foscos, por ejemplo, es un arcaísmo, ¿no? Porque es una forma que ya no se usa en la actualidad, sino que pertenece al pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de términos, repito, es muy común en el Gure, pero en este fragmento particularmente no se aprecia, ¿no?, ningún término que pueda encajar dentro de esa naturaleza, ¿no? Es decir, arcaísmo, ¿no? Entonces no va. Dice luego, resalta, ¿no? Segundo. Resalta la musicalidad gracias a la rima asonante. Aquí volvemos al tema de los tipos de rima, ¿no? Rima sonante o rima consonante. Tan solo para recordar, porque esto ya se vio, ¿no? La rima asonante es una rima que se produce cuando las vocales coinciden, pero no las consonantes, ¿no? Esa es la asonante. En cambio, la consonante se produce cuando tanto las consonantes como las vocales coinciden en la rima, ¿no? Coinciden en uno y otro verso. Y eso es lo que sucede acá, ¿no? Ino, ino, en el caso del primero, ¿no? Y en el caso del segundo, ina, ina también. Aquí ado, ado. Entonces, sí está marcando una rima, pero no es asonante, sino es una rima consonante, porque es una rima que encaja tanto en las vocales como en las consonantes. Así que es una rima también llamada rima perfecta, ¿no? La rima consonante. Eh, sí, ahora, este aspecto de la musicalidad es central. Negure, todos sus poemas se acercan a este ritmo, ¿no? De la melodía, la canción, porque el principio estético de Uren nace precisamente de la concepción, digamos, rítmica, armónica, musical de la realidad, ¿no? La D, a ver, la D dice, recurre a la presencia de elementos cromáticos, ¿no? Recurre a la presencia de elementos cromáticos. ¿Qué son elementos cromáticos? Son referencias a los colores, ¿no? La poesía de Guren es muy cromática, ¿sí? Porque describe los ambientes y los seres a través de resaltar los colores. Ya, más que la forma, son los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? En los versos dice, vuelve hacia mí tu labio purpurino, que ríe los silencios del destino. Y abajo dice, tienes la frente azul y matutina, es un goce fatal que la ilumina. Dice, continuaré mi verso desolado, tú lo puedes oír porque has pecado. En esos dos primeros dísticos encontramos nosotros
referencias claras a color, ¿no? Y a objetos o formas que expresan color, ¿no? Como cuando dice eh, matutina, ¿no? Matutina, ilumina, ¿no? Va connotando una idea de color. Entonces, a eso se refiere la idea del cromatismo, ¿no? El cromatismo son los colores que suele emplear el vanguardismo dentro de su lenguaje, ¿no? Como parte de su estética, ¿no? Es estética que tiende hacia a exaltar la belleza, ¿no? Exaltar estos valores, ingresa también, ¿no? Los colores, ¿no? Los colores como recursos precisamente para exaltar, ¿no? Lo estético, ¿no? Lo que es el objetivo principal del modernismo, ¿no? Ujú. Entonces la D es la clave. La E dice, describe la realidad externa de manera objetiva. Bueno, ahí fácilmente descartamos la E porque no está describiendo de manera objetiva, sino hay una clara presencia de la subjetividad del poeta, ¿no? Entonces, no estaríamos hablando de objetividad, ¿no? Ujú. Entonces, la clave es la D. Ujú. ¿Correcto? Pero, por acá. Mm. A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta, a ver. Dice, lea los siguientes versos pertenecientes al poema Lit 2 de José María Guren y luego marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las características de su poesía. ¿No? Y en gran medida está dentro de lo preguntado en el ítem anterior, ¿no? ¿No? Es decir, características de la poesía de Guren. ¿Mm? A ver. Leemos, dice, y surgió la Virgen Nacarina desde el submarino panteón con la luz de ocaso declina con una lánguida canción.
Sobre ella parado en un cuervo incierto, la guía en violeta navegar. Hoy la mística blancura ha muerto con toda la tristeza del mar. Ujú. Bien, a ver, veamos. A ver, uno dice, sugiere una atmósfera plenamente misteriosa, dice, ¿no? Plenamente misteriosa. Ahí está. Ya. Pero lo misterioso lo vamos a definir como aquello desconocido, como aquello que, digamos, no cabe en lo racional, ¿no? Podríamos ir por ahí para hablar de ese ambiente misterioso, ¿no? Y bueno, el enunciado dice si el texto sugiere una atmósfera plenamente misteriosa. Ujú. La dos dice, asume una singular concepción de la realidad. Eh, bueno, decir que está describiendo la realidad, mm, sí, bueno, la describe, ¿no? Pero lo hace desde su perspectiva, es decir, cargada de estas fantasías, ¿no? De esas alusiones, es así como se presenta, ¿no? Entonces, bueno, la dos sería cierta, ¿no? Porque al hablar, al mostrar, está asumiendo y está expresando una concepción sobre la realidad, ¿no? Es decir, sobre los personajes, en tal caso. Entonces, sí, sí es verdadera también, ¿no? La uno y la dos. La 3 dice, describe ambientes y personajes siniestros. Bueno, eh, pero por lo que veo, solo está hablando de lo que vendría a ser un personaje femenino, ¿no? Solo habla de ellos, uno. La 3 dice personajes siniestros, encima siniestros. Podría ser hasta misterioso, ¿no? La descripción que se hace ahí, pero siniestro no, siniestro ya tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, no sería, ¿no? Ya, ni la uno, no, la uno sí, la 2 sí, la 3 no. 4 dice, emplea adecuadamente el lenguaje coloquial. Bueno, para nada, ¿no? El lenguaje coloquial ahí no está presente, tanto así que algunos términos nos pueden resultar hasta un poco desconocidos, quizá, ¿no? Entonces, la 4 viene a ser falsa y eso quiere decir que la clave es la A, ¿no? A ver, no, la A. No, la B, perdón, la B que estoy diciendo. La B viene a ser la clave. Uno y 2 son las alternativas correctas. Entonces acá hay que percatarnos de esos pequeños detalles, ¿sí? A la hora de a la hora de resolver este tipo de preguntas, ¿ya? Sí, determinar si, ¿no? Se está emitiendo una postura o, tal caso, em, la manera, ¿no? En la que se está evidenciando. Ujú. Muy bien. Soy por la 3, la 4, entonces. A ver, un segundo. Ujú.
Ujú. Veamos la siguiente pregunta. Vamos a ver, por aquí abajo está. Aquí está. Dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con el poema. Los Reyes Rojos de José María Duro. Bueno, ahí hay que recordar cómo se plantea y desarrolla el problema, ¿no? En ese poema de Buren. Y cuál es la propuesta también, ¿no? A ver, dice la A. Vamos a ver la A. Ya. Entonces, dice, ¿no? En el poema se evidencia la presencia del transcurrir del tiempo cíclico. Esto se caracteriza porque, es decir, de qué manera el poema expresa esa idea, ¿no? Teniendo en cuenta que las ideas del poema no son directas, sino son implícitas, ¿no? Es decir, están eh, o son pasibles, ¿no? De una interpretación. Entonces, a ver, dice, la eternidad de la lucha que enfrentan a los dos reyes rojos, ¿no? La intensidad de la lucha. Eh, bueno, sí, ¿no? Porque el poema al final incide en el hecho de que los dos pelean de manera agresiva este, y no termina la pelea, ¿no? ¿Mm? Ahí veo a Ruth. Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si tendrás alguna duda. Estábamos revisando las preguntas. Ujú. Espera un segundo. Ya. Bueno, vamos a seguir revisando. Si hubiera alguna duda, puedes activar tu micrófono o escribir por el chat también, ¿no? La inquietud. Ajá, buenas noches, Ruth. Ya. Vamos entonces a seguir. Si hubiera alguna duda, escribes o activas el micrófono, ¿no? No hay problema. Ujú. Entonces, señalábamos acá, ¿no? Las características. Mm, ahí está. Y claro, la clave es la A, como se ve, y cuál es lo que, o de qué manera se muestra. ¿No? Se refiere a la imagen que se describe en el poema, donde dos seres pelean en el cielo, y el poema va describiendo, ¿no? Cómo en el transcurrir del día, es decir, en las varias etapas, los reyes siguen peleando, ¿no? Y pareciera que a pesar de que llegue la noche, dice, ellos se mantienen, ¿no? Peleando con la misma energía. Entonces, esa imagen de que desde el amanecer pelean durante todo el día, ¿no? Hasta el atardecer o el anochecer. Y es más, el poema anuncia de que van a seguir peleando de noche. Entonces, se sugiere con ello que al día siguiente vuelva a empezar, ¿no? Es decir, pelean desde la aurora, y etcétera, ¿no? Lo cual evidencia de que, de que esa imagen se repite, ¿no? Se repite a lo largo del tiempo. Entonces, sí hay esa idea de eternidad, ¿no? Que se proyecta en el poema, ¿no? Porque al parecer nunca va a terminar, ¿no? Esa pelea. Entonces se proyecta la idea de la eternidad. Ujú. La B dice la evocación de un ambiente propio del periodo medieval. Eh, bueno, en el poema hay esta alusión, ¿no? Al mundo medieval, pero
El poema está preguntando por el tiempo cíclico, no por las características del ambiente o la situación social. Entonces, la B no es la clave porque está más asociado, digamos, a la temática, ¿no? Y además de que si bien en el poema, por ejemplo, son reyes rojos, ¿no? Y en ese sentido hay una referencia a lo medieval, este, eh, el tema del poema, o mejor dicho, lo que se pregunta en el ítem es cómo se manifiesta el tiempo cíclico, manifiesta. Entonces ahí no cabe esa relación con lo lúdico, ¿no? Y el mundo del ensueño. Muy bien. La C dice el deseo de rescatar el mundo de lo lúdico y del ensueño. Bueno, esos dos elementos podrían estar presentes en el poema, ¿no? Los Reyes Rojos, pero lo que invalida este ítem es, dice, el deseo de rescatar el mundo de lo lúdico, es decir, una suerte de rechazo a lo lúdico, ¿no? Porque ahí dice el deseo de rescatar el mundo de lo lúdico. Hay una intención, dice, de proyectarse hacia ese ámbito, ¿no? Que es más o menos por donde podríamos también distinguir la literatura de Guren, ¿no? Pero aquí, como dijimos hace un segundo, lo que se está pidiendo es la relación con el tiempo cíclico. Entonces la C no tiene una relación, o sea, cómo se vincula el mundo lúdico con el tiempo cíclico. No, no tiene, ¿no? A menos que uno sea causa del otro, ¿no? O haya un efecto por ahí, podríamos admitirlo, ¿no? Y la D dice, ¿no? La musicalidad y el manejo del ritmo en todos los versos. Ujú. Ya, esta es otra característica que también está presente, ¿no? Pero el problema es que no tiene que ver con el tiempo cíclico, porque de eso es lo que se está preguntando aquí, ¿no? La relación con el tiempo cíclico. Entonces no va. La E dice, el tema de la guerra como parte esencial de la humanidad. Podría interpretarse, sí, sí, pues, ¿no? La imagen de la lucha de los dos reyes podría llevarnos a la idea de la guerra. Luego al final, ¿no? Bueno, no hay un final en realidad, ¿no? Sería una suerte de descripción, ¿no? De estampa, pero al final esa alusión a la guerra o a la lucha no tiene que ver con el tiempo cíclico, o sea, no es un motivo, no es una característica del tiempo cíclico que desarrolla la pregunta, ¿no? Entonces, no va. Ahí está. Entonces, lo que nos queda es la A como clave. Ujú. A ver, un segundo. Ya. Ujú. A ver, vamos a seguir. Ahí. Vamos a ver por acá. Ujú. Ahí. Ah, buenos días, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿No? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ujú. Si tienes ahí alguna duda, alguna pregunta, bienvenido. Estábamos viendo algunas preguntas de la semana 14. Ujú. A ver, un segundo. Ya, a ver, vamos con la quinta pregunta. Dice, respecto al movimiento colónida, marque la alternativa. Ayer la trabajamos, ayer trabajé esta quinta pregunta con respecto a
el contexto, ¿no? En el que se desarrolla el posmodernismo. ¿Mm? Entonces dice, el movimiento colónida apareció con las revistas Contemporáneos y Cultura, ¿no? Posteriormente se consolidó en el año de 1916, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando son de etapas, ¿no? O sea, hay alrededor de este movimiento, ¿sí? Están este grupo de escritores, ¿no? Muchos de ellos asociados, muchos de ellos, digamos, personajes que vienen de provincia, ¿no? Personajes que en gran medida rompen, ¿no? El esquema de la época y se van formando, ¿no? Desde inicios de la segunda década del siglo XX, ¿no? Se van formando alrededor de estas revistas contemporáneos y cultura hasta que al final el grupo se consolida con la publicación de la revista Colónida, precisamente. Entonces, esta primera parte sí es verdadero, ¿no? Contemporáneos y cultura. Ujú. Luego dice, ¿no? Posteriormente se consolidó en el año 16. Abraham Valdelomar se constituyó como el líder de este conjunto de escritores, ¿no? Abraham Valdelomar fue el líder. Bueno, eso es cierto, ¿no? Él se convierte en una suerte de emblema, ¿no? Del movimiento colónida, ¿no? Y eso lo distingue sobre todo. Eh, Buenas noches, veo ahí a Nelson, a Yamil también. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta, por favor, más allá de los temas que estamos viendo, bienvenidos, escriban a través del chat o también pueden usar el micrófono, ¿ya? Para poder absolver ahí algunas inquietudes. ¿Mm? Bueno, luego dice, Colónida asumió una actitud crítica y rebelde, eso es cierto, contra las modas y el elitismo aristocrático y conservador. Claro, en el libro dice que los posmodernistas se yerguen contra las modas y las castas literarias, ¿no? En referencia, ¿no? Al contexto del modernismo, ¿no? Que como explicábamos, ¿no? Era un modernismo al final aquí fue asumido de manera superficial, ¿no? Como una moda, ¿no? Muy bien, entonces esta es verdadera, ¿no? La opción es verdadera. Eh, ajá, correcto. Sí, la opción esta es verdadera. Vamos a marcarlo. Ahí está. Muy bien. Luego dice, ¿no? Los integrantes del movimiento sintieron admiración por la belleza formal y en sus obras resaltaron el cosmopolitismo de la vida citadina. Resaltaron el cosmopolitismo de la vida citadina. Bueno, recordaremos que uno de los temas centrales del movimiento colónida es la vida provinciana, el mundo provinciano, es decir, alejado de la urbe, de la gran ciudad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esta alternativa es la falsa, ¿no? Porque no habla del mundo urbano, ¿no? No es su temática principal de la época colónica. Entonces, es falsa la última. Entonces, de las alternativas nos queda ahí la C como falsa, ¿no? Vamos a marcarlo ahí. Esta sería entonces la clave. ¿Mm? Muy bien. Vamos con la 6. A ver, ahí. Ujú. A ver, vamos a ver un segundo.
Ya, muy bien, volvemos y nos vamos ahora a la pregunta 6, decíamos, ¿no? A ver, la pregunta 6 nos plantea el siguiente tema. Dice, luego de leer los versos citados, ya, los de acá, pertenecientes al poema Mis hermanos, José Roberto y Iván Filoquio, de Abraham Valdelomar, se puede afirmar que la obra del escritor iqueño se caracteriza por, en muchas ocasiones, ¿no? Acá nos está pidiendo identificar una característica de Valdelomar, pero que esté presente en el texto anterior. Entonces leemos, dice, de niño yo tenía miedo de las sombras, ¿recordáis? Vosotros me llevabais en los hombros, ¿recordáis? Cuando mamá se ausentó, vosotros velabais mis sueños, ¿recordáis? Éramos 7 hermanos, ¿recordáis? Un día yo me volví triste para siempre, ¿recordáis? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? A ver, la A dice, rememorar algunas escenas de la infancia, ¿no? Rememorar algunas escenas de la infancia. Bueno, estrictamente eso es lo que se está describiendo, ¿no? O sea, se está recordando, por eso ese estribillo, ¿no? Recordáis, recordáis, recordáis. Eh, Hay un recuerdo, hay una rememoración y el espacio de la infancia, que es precisamente lo que se está describiendo, ¿no? Cuando dice, de niño yo tenía miedo, o sea, de niño. Está recordando, el poético adulto recuerda cuando era niño, ¿no? Cuando era niño. Entonces sí, encaja, la A encaja, pero vamos a ver las otras alternativas. Y se manifiesta un tono nostálgico y sentencioso. Claro, tono nostálgico, sí, porque habla con tristeza del pasado, ¿no? Hay una melancolía que se expresa ahí, pero sentencioso no. Una sentencia es una idea concluyente, es una conclusión, es decir, es una suerte de juicio sobre algo, ¿no? Una opinión imperativa. Pero eso no lo encontramos en Valdelomar. O sea, en Valdelomar encontramos nosotros la nostalgia. Sí, eso se aprecia claramente en el poema. Pero esa nostalgia no va acompañada, ¿no? No va acompañada de sentencias, algo así como consejos, ¿no? Como si el texto fuera de carácter instructivo. Entonces, no, esa característica es la que invalida, ¿no? Sentencioso. Luego la C dice idealizar con ternura la imagen de la familia, ¿no? Analizar con ternura. Eh, Está bien, habla de la familia, hay un tono de ternura, podríamos decir, pero eh, no está presente este concepto de idealización, ¿no? Aquí, en los versos, lo que está haciendo el poeta es preguntar. Él tiene miedo y entonces pregunta, ¿no? Eh, y luego dice, ¿no? Vosotros me llevabais en los hombros, cuando mamá se ausentó, vosotros velabais mis sueños, éramos 7, un día yo me volví triste para siempre. Entonces, no hay una descripción de la familia de manera, digamos, detallada. Y en segundo lugar, no hay una proyección, mejor dicho, hacia la idealización, ¿no? Que vendría, si fuera así, vendría pues a exaltarse la idea de correcto, de adecuado, ¿no? Sugiriendo claramente esa tendencia, ¿no? Con respecto a la familia. Pero los versos no tienden a destacar o a valorar o enjuiciar la imagen de la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no, no es válida nuestra alternativa precisamente por el término idealizar. Ujú. Muy bien, vamos con la D. Dice cuestionar ciertas costumbres provincianas. Bueno, no se está ni cuestionando ni se está hablando de costumbres provincianas, ¿no? O sea, en ningún momento el fragmento alude, sí, alude a esa temática.
Entonces no va. Aquí todo, ni cuestiona ni habla de la costumbre provinciana. Y la E dice describir las carencias de la vida pueblerina. Bueno, sí nos habla del pueblo, ya lo vimos, ¿no? Pero lo que lo invalida es el que dice describir las carencias, ¿no? Describir las carencias. ¿Por qué? Eh, o sea, ¿por qué es erróneo? Precisamente por ese rasgo, ¿no? De describir las carencias de la vida pueblerina. Describir esas carencias significaría adoptar una postura crítica, ¿no? Apostar por una postura crítica. Y entonces, el poema no cuestiona, ni critica, ni evalúa, ni enjuicia, lo que va describiendo. Simplemente es una mirada que ha caído sobre la imagen y listo, ¿no? Va describiéndose. Pero no hay ninguna intención, no hay ese deseo, ¿no? De, digamos, falta de recursos, ¿no? Que es lo que podría describir esa frase de describir las carencias, ¿no? Entonces, acá vamos a invalidar esta parte, ¿no? Entonces, la clave es la A, ¿no? Es la A. Casi, casi por descarte también lo hemos sacado, ¿no? Muy bien, vamos por la 7. A ver. Ujú. Muy bien, ahí veo que Sofía también ha ingresado. Bien, si hay preguntas, bienvenidas. Recuerden, las preguntas pueden abarcar cualquier semana, ¿no? Cualquier sesión. Ujú. Muy bien, vamos con las 7, ¿no? Con las 7. Dice, considerando el fragmento citado del cuento El Caballero Caramelo de Abraham Valdelomar y teniendo en cuenta el argumento del relato, se puede deducir que, bueno, la indicación es bastante clara, ¿no? Nos pide cotejar cuál de las alternativas, digamos, representa o expresa el fragmento leído. Entonces, vamos a ir arriba para leer brevemente el fragmento, ¿no? El fragmento. A ver, vamos a ponerlo así. Ahí, ¿sí? Dice, le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico grandes rojos granos de granada. De pronto el gallo se incorporó, caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba enfrentó la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreándose y cantó, ¿no? Eso es lo que se plantea ahí, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien ahí. Ujú. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué se puede deducir? Dice, prestigio, o sea, que el prestigio del ave se ha perdido con el transcurrir del tiempo. Bueno, ese es un tema que se desarrolla en el cuento, ¿no? Completo. Pero en ese fragmento no se está aludiendo. A ver, un segundo, pero acá. Bueno, sí, está bien. Claro, no se está aludiendo al transcurrir del tiempo, ¿no? Porque hay una parte en el cuento donde habla, ¿no? De ese momento cuando el Carmelo llega, luego cómo crece y se convierte, pues, en el gran gallo de pelea, ¿no? Pero en el fragmento en sí no se habla de ese transcurrir del tiempo, ¿no? No se expresa, ¿no? Solamente nos describe los momentos finales del Carmelo, nada más. A ver, vamos, la B, ¿sí? La B dice, gallo de pelea, ¿no? Que el gallo de pelea presiente que será derrotado por el ajiseco.
Bueno, el Carmelo no fue derrotado por el Ajiseco para empezar. No, o sea, me refiero que cuando el Carmelo cae malherido, producto del ataque del Ajiseco, la pelea todavía continúa. En ese sentido, el gallo Carmelo no fue derrotado, ¿no? Eh, ujú. Entonces, no, no va por esta idea, ¿no? Ahora acá habla de un presentimiento del gallo, ¿no? De que puede perder. Bueno, por eso no está en el fragmento, porque para empezar el fragmento se refiere a un hecho posterior a la pelea. Y el enunciado B está hablando de hechos anteriores, ¿no? A la pelea. La C dice protagonista, el protagonista era muy consentido en la casa de San Andrés. Bueno, podría ser, pero no está en el fragmento. O sea, no se alude a la casa, no se alude a la actitud, el niño no, no está presente esos rasgos. Entonces, por lo tanto, este, no, la casa de San Andrés no está, pues no está referenciada, no está descrita acá. Entonces, no va. La D dice. Carmelo acaba de llegar a un nuevo hogar gracias a Roberto. Bueno, eso es cierto. Bueno, Roberto lo trae al Carmelo a la casa después, ¿no? De que Roberto realizó un largo viaje. Concluye trayendo al Carmelo, ¿no? Y se lo regala al padre, precisamente. ¿Ya? Muy bien, pero esa escena del Carmelo llegando a un nuevo hogar es anterior, ¿sí? Al, al fragmento, ya es muy anterior al fragmento. Entonces no puede relacionarse, ¿no? Muy bien. La D dice, el Carmelo acaba de llegar a su nuevo hogar gracias a Roberto. Bueno, eso es cierto también, pero no está en el fragmento. Que recordemos que Roberto es el que trae estos objetos, ¿no? Eh, curiosos o importantes, ¿no? Y con esos objetos trae al Carmelo también, que es uno más de los obsequios, ¿no? De Roberto. Pero esa escena no está descrita aquí, ¿no? Que es una escena muy posterior precisamente a estos hechos, ¿no? Y por último, la E dice, el narrador aprecia los últimos momentos de vida del Carmelo, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Se está describiendo ya la agonía, ¿no? ¿No? Ahí cuando ve a Carmelo, dice que luego se incorpora, pero la tarde fría lo agita, ¿no? Y al final termina contemplando el crepúsculo, ¿no? Pero ya el texto claramente sugiere, ¿no? La tragedia, ¿no? Pero, pues no, mejor dicho, de ese modo, la E es la que está presente, ¿no? A ver, vamos Profesor, a ver por acá. Es- sí, dime. eh, ¿por qué la C se descartaba? Ah, ya. La C se descartaba porque em, se está refiriendo a la casa de San Andrés, que es uno de los lugares recurrentes en los cuentos, ¿no? Por ejemplo, en Los ojos de Judas, ¿no? Ahí está presente, ¿no? Y también está presente en El Caballero Carmelo, pero, por ejemplo, cuando describe el ambiente o describe el momento de la merienda, por ejemplo, ¿no? Hay una escena donde lo describe, entonces ahí está presente el hogar provinciano, ¿no? El hogar de San Andrés. Pero en este fragmento, particularmente en este fragmento, no se está aludiendo al hogar, ¿no? No se está aludiendo al ambiente familiar. Solamente se describe esa escena donde el Carmelo ya está agonizando, ¿no? Entonces, por eso la C no va, ¿no? Porque, repito, no se está hablando de la casa de San Andrés, ¿no? Tampoco se está describiendo cómo era, qué características, no se hace, ¿no? Entonces, por eso la D no va. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ujú. Ujú. Y entonces la clave es la I, ¿no? El narrador aprecia los últimos momentos de vida del Carmelo, dice.
Ujú, muy bien. Vamos ahora con la última, la 8. Vamos a comentarla brevemente. A ver, vamos a ver un segundo mientras ustedes lo leen. Muy bien, vamos entonces con la 8. A ver, primero leemos el enunciado, ¿no? Dice, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el comentario sobre el caballero Carmelo. Es decir, en el texto, en el libro La Pre o el cuadernillo, las obras regularmente aparecen con un comentario, ¿no? Con respecto a algunas características o algún tema que deseen resaltar de la obra. Entonces, La eh, D. a ver, la D. Ujú. A ver, vamos a analizar. Dice, con respecto al lenguaje refinado y evocador. Lenguaje refinado y evocador permite en el cuento eh, vamos con la presencia de un niño como narrador principal de la historia. Eh, bueno, el narrador es el niño, sí es verdad, ¿no? El narrador es el niño. Eh, bueno, es el niño, pero en realidad desde la perspectiva del adulto, ¿no? O sea, es el adulto el que está contando, pero asume esa mirada de su infancia, ¿no? Entonces, por ahí no va, ¿no? Porque el niño no es el narrador principal, ¿no? Es el narrador que recuerda su niñez. Ah, eso ya es diferente, ¿no? La B dice configuración de una hermosa imagen llena de plasticidad. Eh, con relación al estilo, el empleo de un lenguaje refinado permite al cuento la configuración de una hermosa imagen llena de plasticidad. Bueno, esa es la clave, ¿no? Hubiera sido bueno quizás con un pequeño fragmento, pero se está refiriendo a cómo en el poema, ¿no? Se describen a los personajes a través de esta plasticidad a la que se refiere, ¿no? Eh, ¿Cómo así? ¿A qué se debe o qué es lo que señala esta idea de plasticidad? Se preguntará. Eh, la plasticidad tiene que ver con la idea del movimiento, ¿sí? Eh, los poetas, ¿no? Describen los objetos o las situaciones, muchas veces, por ejemplo, comparándolos, ¿no? Con algún elemento, ¿no? O refiriéndonos sus partes. Em, pero lo que propone el modernismo, ¿sí? Es describir no solamente el objeto, sino capturar el, la dinámica del objeto, el movimiento, ¿no? Esa energía, trata de capturarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente unos versos de Chocano, ¿no? Chocano, que es poeta modernista, ¿no? No es postmodernista, pero en él se ve muy claramente esta idea de la plasticidad en la imagen, ¿no? Chocano, por ejemplo, tiene un poema en el que describe una flor, ¿no? Eh, ahora no me acuerdo ahorita el nombre, eh, y va describiendo la flor a través de metáforas, ¿no? La compara con la nieve, la compara con las ánforas por la forma, ¿no? Entonces va construyendo la imagen a través de esas metáforas, ¿no? Pero todas las metáforas son, o los símiles son entre objeto y objeto.
pero también emplea imágenes plásticas, como, por ejemplo, cuando para describir, ¿no? Cómo al atardecer la rosa cierra sus pétalos, ¿no? Chocano la compara con una paloma que al momento de dormir esconde el pico debajo del ala, ¿no? Entonces Chocano escribe, ¿no? Hablando de esa flor, ¿no? Eh, como una paloma que se queda dormida, dice, como una paloma que se queda dormida. Chocano no dice como una paloma dormida, o simplemente como una paloma, sino que dice como una paloma que se queda dormida. ¿Ya? Esa forma que se queda dormida está tratando de capturar ese movimiento de la flor, ¿no? Entonces, la manera como envuelve sus pétalos, ¿no? Entonces, esa imagen es un ejemplo de imagen plástica, precisamente, ¿no? Porque lo que quiere el poeta, más que decir que eh, esta flor se parece a una paloma, lo que está tratando es de capturar el movimiento de los pétalos al atardecer, ¿no? Cerrándose, al de la flor que también cierra sus pétalos, ¿no? Entonces, captura esa dinámica, esa forma, ¿no? Y en ese sentido es verdadera la B por eso, ¿ya? Porque la imagen de plasticidad es lo que se destaca en la poesía y en la narrativa de Guren, y es un aspecto que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje. ¿Ya? Entonces, la B. La C, ¿por qué no? Dice magistral conjugación de múltiples estrategias discursivas. Múltiples estrategias discursivas, ¿no? Podríamos entender las estrategias discursivas como diversos recursos eh, a través de los cuales podemos expresar nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de estrategia discursiva argumentativa, expositiva, informativa, didáctica y otras más, ¿no? Y entonces, si dijéramos que el Caballero Carmelo presenta múltiples estrategias discursivas, estaríamos aceptando que en el Caballero Carmelo, además de narrar y describir, que es lo esencial y lo único, además de ello, se tuviera que, por ejemplo, argumentar, se tuviera que informar, ¿no? Se tuviera que instruir, ¿no? Entonces, pero eso no está presente en el texto, ¿no? No está presente. Entonces, hablar de múltiples estrategias discursivas que afectan, ¿no? De alguna manera eso no es posible, eso no es cierto, ¿no? Los relatos de Abraham Valdelomar no hay ese cruce de argumentación, de información, de carácter didáctico, no, ¿no? Sino se concentra en la narración, en la descripción esencialmente. Entonces, no podemos hablar de múltiples estrategias. La D dice aparición de un símbolo de la edad de oro infantil del autor. Bueno, esto es cierto. El, el cuento en sí es la descripción de ese símbolo de la edad de oro infantil, que es el gallo, pero que el gallo representa, ¿no? La fidelidad, la lucha, la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene un valor, ¿no? Pero ese aspecto es temático, ¿ya? No es un aspecto formal, ¿no? Y la pregunta que se hace aquí es sobre precisamente el lenguaje formal, refinado, etcétera, ¿no? Entonces la D no va. Y la E dice ruptura entre el estilo trágico del gallo y la vida cotidiana, ¿no? En realidad todo lo contrario, ¿no? Aquí no hay una ruptura, ¿sí? Entre el destino del gallo y lo demás, ¿no? Sino que es ahí, ¿no? A través de el Carmelo, cómo se manifiesta, ¿no? Esa idea, este,
trágica, ¿no? Que envuelve al Carmelo y que cobra esa dimensión trágica porque se involucra también con su vida cotidiana, ¿no? Entonces de ahí surge esa idea. Pero aquí, cuando dicen ruptura, ahí no, no hay una ruptura de ese modo, ¿no? Muy bien, ¿no? Esas son las 8 preguntas, ¿no? Que forman parte de esta semana, ¿sí? No sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda, pueden escribir en Profe, el chat, por el micrófono. Héctor, ¿qué tal? Dime. ¿por qué razón no era la A? No la entendí muy bien. Ah, ya, no te preocupes. En la A dice presencia de un niño como narrador principal de la historia. Ya. Los hechos que se narra involucra a los niños que van a tener como compañero de su infancia a un gallo. Ya, esa es la anécdota. ¿Ya? Los niños. Muy bien. Pero ¿quién narra? Es decir, ¿a quién pertenece esa voz que va relatando los hechos? ¿No? Eh, esa voz pertenece a un, vamos a llamarlo así, a un hombre, ¿ya? Que va recordando sus hechos de la infancia, ¿ya? Entonces el narrador es un sujeto, digamos, adulto que recuerda esa anécdota de cuando él era niño. Y por eso cuando narra está la presencia del niño, ¿no? Pero sin olvidar de que es el hombre, digamos, el que está narrando ahí, ¿no? El que está narrando. Entonces, no hay un narrador, como dice ahí, la, no hay un narrador, niño ahí, ¿no? No hay un narrador niño, sino es un narrador adulto, ese es el principal de la historia, ¿no? Eso es lo que se va marcando. Eh, pero, perdóname, ¿era la A o la B? Hubo un pequeño salto ahí en el internet, La creo B. que no escuché. Ah, la B, me has preguntado. Ay, Ah, no, no, digo la A. Pensé que se refería a la clave correcta. ah, ya, bueno, claro, entonces la A, ¿por qué no es? Porque el narrador es en realidad un sujeto adulto, ¿no? Claro, que está Sería, recordando. Ujú. Sí, sí, sería narrador de primera persona. claro, es un narrador de primera persona. Creo que por acá tengo el libro para eh, cotejar ahí, ¿no? Brevemente nomás. Ahí está el Caballero Carmelo, ¿no? Y dice, ¿no? Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazoleta un jinete, ¿verdad? Vimos, ¿no? Se está refiriendo a los niños que ven aquel día. Pero ¿quién está narrando? No es el niño en ese momento, sino el adulto, ¿no? Que ahora, desde ese presente, está contándonos los hechos de su infancia, ¿no? Eso se percibe, me parece, mucho más al final, cuando dice: así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, ¿eh? Aquel amigo tan querido de nuestra niñez. Es decir, quien narra ya no es niño, porque está aludiendo a una niñez que ya fue, ¿no? Y entonces ahí uno puede inferir que quien narra es el niño, pero ya adulto. O sea, el adulto está recordando, ¿no? Entonces, a la pregunta de la A, sería incorrecto decir que es el niño el narrador, no, es un adulto que recuerda la anécdota de su niñez, ¿no? Que es ahí donde encontramos al Carmelo. Ujú. Sí, profe, muchas gracias. Ajá, muy bien. Ruth, levantas la mano. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice que la poética de Oguren es simbolista y que también posee cromatismo? Ya. En primer lugar, la poesía de Guren ya va a tomar como fuente, ¿ya? La poesía simbolista. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo es un movimiento que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Francia, ¿ya? Cuya característica, la del simbolismo, ¿ya? Es la de explorar
¿sí? Explorar esos mundos, digamos, lejos de la razón, esos mundos misteriosos, pero explorarlo a través de la poesía. El simbolismo entiende la poesía como un instrumento del conocimiento, pero ojo, no del conocimiento racional, sino que el simbolista eh, comprende que la poesía es un instrumento de la intuición, de la subjetividad, ¿no? A través del cual nos permite conocerle en la realidad, ¿no? Nos permite conocer esos mundos, de esos mundos lejanos, digamos, a la realidad. Entonces, por eso esa poesía simbolista es sugerente, se inclina siempre por describir esos mundos misteriosos, esos mundos, repito, sugerentes, esos mundos cargados de enigmas, ¿no? Y eso es lo que encontramos en José María Gure, ¿no? Sus poemas nos plantean un mundo, un ambiente de misterio, un ambiente un ambiente enigmático, un ambiente lúdico, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo toma del simbolismo, ¿no? Si bien Eguren no es un poeta simbolista, pues toma esos elementos del simbolismo, ¿no? Entonces, de ahí su importancia. Ahora, eh, en el simbolismo, los colores eran muy importantes, ¿no? Hay otra corriente a la par del simbolismo que es el parnasianismo, ¿no? Muchos lo contraponen al simbolismo, ya si el simbolismo es más sugerente, es más implícito, metafórico, etcétera, pues el parnasianismo es más directo, clasicista, ¿no? Una visión más ilustrada, digamos, ¿no? Pero también en en el parnasianismo predomina la imagen, el color. Entonces, tanto por uno por otro lado, pero principalmente en el caso de Guren, a través del simbolismo, los colores son fundamentales, ¿no? Los simbolistas, ¿ya? En esto que les venía mencionando, ¿no? Que usan el lenguaje como un conocimiento a través de la intuición. Los simbolistas descansan su fe, su esperanza en los símbolos, por eso se llaman simbolistas, ¿no? Los símbolos. Como ustedes saben, un símbolo es una imagen que representa un concepto, ¿no? Si yo les dibujara, ¿no? La imagen de una balanza, pues ustedes me dirían, representa la justicia, por ejemplo, ¿no? Podrían también decir otro concepto, ¿no? Pero vamos a emplear ese, ¿no? La justicia. Entonces tenemos una imagen que encarna un concepto. Entonces, para el simbolista, los símbolos eran el medio a través del cual podía la intuición, no la razón, conceptualizar, es decir, conocer la realidad, ¿no? Entonces, para el simbolista, la imagen, el símbolo es muy importante, ¿ya? Y esa imagen, ese símbolo, se construye a través de los colores. Los colores son muy importantes, por eso en la poesía simbolista y también en la parnasiana, repito. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de cromatismo, ¿no? Cromatismo. El Eguren decimos es cromático, ¿por qué? Porque al describir los ambientes o los personajes, destaca sobre todo el aspecto del color, ¿no? De los elementos, ¿no? De los personajes. Aquí, por ejemplo, eh, señala, ¿no? Purpurino, ¿no? Luego dice la frente azul, ¿no? Esta idea de iluminar también, ¿no? Aunque no es un color, pero está sugiriendo, ¿no? Está sugiriendo, ¿no? Entonces ya nos va dando, ¿no? Ya nos va dando esa presencia del color que es el que acompaña la figura simbolista, básicamente, ¿no? A eso se refiere los elementos cromáticos, ¿no? Entonces, simbolista porque toma elementos del simbolismo, fuente simbolista, y cromatismo porque da preferencia a los colores para describir las imágenes, ¿sí? Ujú. Muy bien, esa es la idea.
Ujú, muy bien. Muy bien. Y terminamos con la pregunta uno, ¿sí? Que la había dejado, me parece, sí la había dejado. Aunque ayer la trabajé, pero vamos a volver a plantearla ya para cerrar esta parte de la revisión de los ejercicios. La pregunta uno dice, marque la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿no? Entonces, el primer enunciado dice, se trata de un periodo de transición entre el modernismo y el simbolismo, ¿no? Bueno, si el posmodernismo se ubica entre el modernismo, pero no el simbolismo, sino se ubica antes de la vanguardia, ¿no? El simbolismo ya lo estuvimos hablando, ¿no? Es una de las fuentes que va a alimentar la poesía modernista. Entonces, en la uno no va. Como no va la uno, eso quiere decir que la clave está entre la B y la C, ¿no? Entre la B y la C. Muy bien. A ver, nos vamos. Ahí. Dos, dice, por esos años la poesía aún modernista expresaba signos de desaliento, ¿no? Bueno, eso es cierto, ¿no? Uno de los motivos del surgimiento del posmodernismo es precisamente que el ambiente que lo rodea está marcado por la, digamos, la pesadumbre, el aburrimiento, el cansancio, porque el modernismo, a pesar de su exotismo, de su esteticismo, etcétera, no logra renovar la lírica y por el contrario se somete, ¿no?, a la tradición, el modernismo peruano sobre todo, la tradición española. Entonces ahí es donde aparece pues el postmodernista, ¿no? Pero ese ambiente, ¿no?, de desaliento y de cansancio es lo que va a caracterizar el contexto de esa época, ¿no? Entonces, em, esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. La 3 dice, los escritores de esta etapa tienen como propósito la renovación literaria, ¿no? Sí, se puede interpretar de esa manera porque lo que propone Colónida, por ejemplo, como representante del posmodernismo, es un cambio, ¿no? Es un cambio temático, es un cambio de estilo frente a la literatura modernista, ¿no? Que se distinguía principalmente la literatura modernista peruana por su sentido esteticista, aristocrático, elitista, centralista, ¿no? Netamente limeño, que es lo que los va a distinguir. En cambio, Colónida va a abocarse a una suerte de apertura, ¿sí? Sus integrantes son provincianos, mestizos, algunos de ellos no acabaron el colegio, por ejemplo, es decir, la instrucción. Entonces, todo eso va generando, ¿no?, un ambiente por parte de Colónida de enfrentamiento y de crítica con los modelos anteriores y hay una búsqueda de renovación y de cambio, ¿no? Entonces, una de sus propuestas, por ejemplo, de renovación tiene que ver con la temática, ¿no? Los modernistas hablan de Lima, solo de Lima. Los postmodernistas se van al otro lado y su temática va a ser la provincia. Ya no es el centralismo, sino esta apertura, repito, a varias fuentes, ¿no? Entonces, hay un espíritu de renovación que propone el posmodernismo peruano. Claro, ese espíritu de renovación digamos, no es o no llega al extremo del vanguardismo, ¿no? Que el vanguardismo ya es radical, ¿no? Pero Colónida está en esa vía, ¿no? Busca nuevas formas, busca nuevas composiciones, se abre. Tal vez el espíritu cosmopolita es mucho más fuerte en los postmodernistas. Muy bien. Y la 4 dice, entre los autores más destacados aparecen Valdemar Egurren y Chocano.
como estamos hablando del posmodernismo, Valdelomar y Eguren es correcto. Ellos son los representantes del posmodernismo peruano. Pero Chocano no, ¿no? Chocano es representante del modernismo peruano, es decir, de la etapa anterior al posmodernismo. Entonces no se integra, digamos, en el mismo equipo a Valdelomar, Eguren y a Chocano, ¿no? Sino los dos primeros que forman parte de esa época y Chocano que es anterior, ¿no? O que se ubica, mejor dicho, con el modernismo, ¿no? Entonces, ahí va. Ujú. Entonces, la clave sería la E, ¿no? Ahí sería la clave. Muy bien. Entonces, muy bien. Con esto hemos revisado los aspectos de las preguntas de esta semana. Si hubiera alguna duda, me escriben por el chat o abren el micrófono. Yo voy a estar aquí atento a sus consultas. Profesor, Sí, Ruth, dinos. ¿puede ayudarme con una pregunta que envié al chat? Sí, ayer, ¿qué pregunta era? Pues yo porque creo que tú escribiste en el chat. A ver. Ah, a ver, esta pregunta. Bueno, todos los que están acompañándonos en esta sala, vayan al chat, ahí está la pregunta, púlsenla para que se vea completa, ya, porque no la puedo compartir. Dice, em, a ver, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el poema Los Reyes Rojos. Dice, la lucha de los protagonistas inicia con la aurora y se mantiene firme hasta la noche, es decir, es una batalla sin final. Esto supone que la situación conflictiva es constante, por lo cual podemos afirmar que mm, desea reflejar una realidad objetiva. No, en Eguren nada es objetivo, ¿no? Todo, por el contrario, nace de esa subjetividad, ¿no? De la mirada simbolista. Entonces, no, la A no. B, sugiere una atmósfera de misterio. Bueno, los Reyes Rojos muestran misterio, sí, tienen un grado, ¿no? Porque nos describe la pelea, pero nunca nos dice quiénes son, por qué, qué es lo que va a pasar, o sea, hay un grado de misterio. Pero la pregunta está girando en torno a ese transcurrir del tiempo, ¿no? Ese transcurrir del tiempo. Por eso hace alusión a que los reyes pelean en la mañana y pelean en la noche, ¿no? Y los versos inclusive terminan diciendo, ¿no? Viene la noche y firmes combaten fosco los reyes rojos. Es decir, llega el anochecer y no dice viene la noche y siguen peleando. No, dice viene la noche y firmes combaten. Esa idea de firmes combaten está aludiendo a que su energía de lucha no ha terminado, ¿no? Siguen vigentes y por lo tanto se está sugiriendo que ellos van a seguir peleando, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión temporal. Entonces la B no tiene que ver con la cuestión temporal, ¿no? Tiene que ver con la descripción, tiene que ver con los personajes, pero no con la cuestión temporal. Entonces no va la B. La C dice, desarrolla dentro de un tiempo cíclico. Se desarrolla dentro de un tiempo cíclico, ¿no? Bueno, esa idea es cierta, ¿no? En el caso del poema, porque llegan los Reyes Rojos al atardecer y siguen peleando. Y de la misma manera, enérgicos seguirán peleando y esto hasta el día siguiente, que cuando amanezca, pues seguirán peleando y ahí se crea esa cadena, ¿no? Esa cadena que tiene como, digamos, punto principal la idea del retorno, ¿no? Del tiempo cíclico. Entonces, por eso la C es la clave, ¿no? Porque está aludiendo Eguren con esa estrategia a la idea del tiempo cíclico, ¿no? La D dice recobre el mundo del juego y la inocencia. Bueno, eso es en gran medida cierto, pero repito, no se está eh, preguntando sobre esta característica, sino sobre el tiempo, ¿no? Eh, cómo se presenta, ¿no? En la obra.
Ya, muy bien. Entonces no va la C. La D dice, recobre el... Ah, perdón, la D, la C es la clave, ¿no? La C es la clave porque ahí se está describiendo ese transcurrir. La D dice, recobre el mundo del juego y la inocencia. Eh, bueno, sí, podría ser también, pero el problema es que en el enunciado solo se están planteando esta cuestión del paso del tiempo, ¿no? De la alusión al devenir, al transcurrir. Entonces ahí la D no es la clave, ¿no? La E presenta una visión crítica de la guerra. Ya ahí ya no podemos decir más. Es clarísimo, no está hablando de la guerra, ¿no? Está hablando, eh, la pregunta me refiero, ¿no? Está hablando con respecto a eh, el tiempo, el transcurrir, ¿no? El hecho de que empiecen peleando y terminen en la noche peleando sin visos de que se vayan a dormir, sino que van a seguir y eso quiere decir que a la mañana siguiente volverán y así, ¿no? Entonces, no hay una visión crítica o en tal caso, no se centra en la guerra, ¿no? Sino se está centrando en este devenir, ¿no? Que es el que marca todo. Ujú. Muy bien. Ese sería el comentario a esta pregunta, ¿no? Y luego ahí veo otra pregunta. A ver, vamos a ver. Ujú. Ahí están los Reyes Rojos, han puesto completo el poema. Este examen, ¿no? De febrero, dice, del 24, ¿no? A ver, dice, respecto del poema Los Reyes Rojos de Guren, indica qué aspectos simbolistas se muestra. ¿Qué aspectos simbolistas se muestra? A ver, vamos a ir describiendo. Estos reyes son figuras propias de la estética modernista de culturas exóticas. Son figuras propias ya de la estética modernista de cultura exótica. Bueno, eh, a ver, vamos a dejarlo ahí. Está hablando del simbolismo y los reyes ahí están precisamente representando, ¿no? Lo simbólico. Eh, pero dice, a ver, ¿qué aspectos simbolistas se muestra? ¿No? Claro, tal vez la alusión a las culturas exóticas sea lo que en realidad invalida, ¿no? Porque no es exotismo ahí, ¿no? O propiamente, ¿no? Hay una suerte de esteticismo ahí que se va mostrando, entonces tal vez por eso la A no es la clave, ¿no? Por la idea de lo exótico. B, dice, en el poema los protagonistas son un retrato de la clase social de la nobleza, ¿no? Bueno, se puede intuir que los personajes pertenecen a la nobleza, pero no se está hablando de la nobleza y no se desarrolla, ¿no? Es decir, no, el poema no abarca más aspectos sociales, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera aspectos sociales, ¿no? Simplemente menciona que son los reyes, no hay un conflicto social alrededor de ellos, entonces no va la B. La C dice, la presencia de los reyes es una representación de los poderes monárquicos. Ya esa es una interpretación bastante lejana. No podemos nosotros intuir que ese sea el propósito del texto. No hay manera, así que no va. La D dice, los personajes de los Reyes Rojos simbolizan la lucha humana de la vida. Dice, los personajes de los Reyes Rojos simbolizan la lucha humana de la vida. Eh, ajá, ya. Y en el caso de la D, los personajes simbolizan la lucha humana de la vida.
Mm, los personajes de los Reyes Rojos simbolizan la lucha humana de la vida. Eh, bueno, más que la lucha humana de la vida, lo que representan es la esencia de la vida, ¿no? Detrás de todo ese enorme movimiento y toda esa actitud, ¿no? Que tiene este, lo que se está representando ahí, sobre todo, es esa idea de esa idea de eternidad, ¿no? Esa idea de tiempo, ¿no? De transcurrir, ¿no? Entonces, por ahí, o en tal caso, la lucha, no la lucha humana, sino la lucha en sí como esencia de la vida, como dice el texto, ¿no? Como dice el libro, ¿no? La lucha como constituyente de nuestra vida, por ahí. Entonces, no va la D, la E, dice acá, ay, le han puesto un asterisco, dice, los Reyes Rojos son personajes recuperados de la herencia romántica literaria. Bueno, esa es una interpretación que tiene asidero, ¿no? Porque el modernismo, ¿no? Eh, a ver, dice, porque el simbolismo recupera, ¿no? Esos elementos anteriores, ¿no? Absorbe este, varios elementos románticos, ¿no? Y por esa vía puede llegar también la imagen de estos reyes, ¿no? En la poesía de Ure, ¿no? Y ahí es lo que veo que han marcado, ¿no? La E, ¿no? Como clave. Sí, entonces los Reyes Rojos como herencia del romanticismo literario. Bueno, ujú, muy bien. Uy, muy bien. Sí, eso Entonces, sería. Sí, dime, Ruth. entonces la clave sería la E, porque ahí se marca la E, pero cuando leo el solucionario dice la D. Dice la D. A ver, déjame ver de nuevo. ¿Y este asterisco de dónde? Porque este es el examen. Parece que es el solucionario, ¿no? Bien extraño acá. Ya. En tal caso, a ver, entre la D y la E. Mm, en tal caso, al decir la lucha humana de la vida, se estará refiriendo, que puede ser una interpretación, ¿no? Se está refiriendo al concepto de la vida, ¿no? Que es lo que en el libro de la Pre también se menciona, ¿no? Que los Reyes Rojos representan la lucha como esencia de la vida, ¿no? O sea, no es que representen la lucha humana, sino la lucha como esencia de la vida, ¿no? Porque hay una diferencia en decir la lucha como esencia a decir la lucha humana de la vida. O sea, no, exactamente no es lo mismo, pero podría estarse interpretando de esa manera, quizás, y entonces sí sería posible, ¿no? En el caso de la E, eh, eh, claro, o sea, se puede aludir a una herencia romántica, ¿no? A través de sus personajes, pero tal vez a lo que se está refiriendo es la manera como se toman esos personajes, ¿no? Los personajes aquí no es como en el romanticismo, que expresen, por ejemplo, ideales, sino lo que está eh, mostrándose aquí es que estos personajes están representando como símbolos, están representando conceptos, y esos conceptos puede ser, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Entonces es diferente, no es concepto, no es un ideal, sino es un concepto, ¿no? Como símbolo, ¿no? Un símbolo representa una idea simplemente, ¿no? No un ideal, sino una idea. Entonces, en ese sentido, los Reyes Rojos, digamos que tendrían más asidero a partir del simbolismo, ¿no? Del simbolismo. Entonces ahí sí
podríamos eliminar la E en tal caso, ¿no? Que me parece que sí, pues, ¿no? Sería mucho mejor la D que la E, ¿no? Porque la D se acerca mucho más a lo que definimos como el tema central de los Reyes Rojos, ¿no? La lucha como esencia de la vida. En cambio, la E se aleja en el sentido de que esos personajes, si bien tienen un antecedente romántico, son recuperados a partir del simbolismo y por eso los Reyes Rojos, más que expresar ideales, expresan o simbolizan conceptos, ¿no? Simbolizan conceptos, ¿no? Los Reyes Rojos representan el ser humano. Están simbolizando un personaje, ¿no? No lo están idealizando, ¿no? Entonces, sí, yo me quedaría con la D en tal caso, mejor, sí, después de observarlo de esa manera. ¿Sí? La D, ¿ya? Y acá hay otra pregunta, a ver, otra pregunta. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la poesía de José María Guren, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, ¿no? Uno dice, el ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana finaliza con simbólicas. Bueno, eso es falso, al revés, ¿no? Se inicia con simbólicas, ¿no? Simbólicas es el libro que abre la etapa de renovación y modernización de nuestra poesía. Entonces, esa es falsa, ¿no? Y si es falsa, pues se va la D y la E, ¿ya? Dos, la idea de orquestación musical. Profesor, Sí, escucho. profesor, buenas noches. Profesor, una consulta. ¿El indigenismo inicia con Clorinda Mato de Turner o ya inicia en el posmodernismo con el del Caballero Carmelo? Difanismo, ya. Ya, vamos a responder esa pregunta. Termino esta pregunta de aquí y respondo el tema del indigenismo, que es precisamente lo que va a venir ya en unas semanas. A ver, termino por acá. La idea de orquestación musical, la 2, ¿no? La idea de orquestación musical surge por la influencia de la poesía modernista. Eh, mm, bueno, viene del simbolismo en realidad, ¿no? La orquestación musical. Entonces las dos serían falsas, las dos primeras falsas, la tercera. Las marcas distintivas de su poesía giran en torno al cromatismo y los neologismos. Bueno, en torno al cromatismo, no los neologismos. Los neologismos es la invención de palabras y eso es más vanguardista. Entonces, la tres tampoco, es falso. A ver la cuarta, hasta ahí todo, casi todo es falso. La cuarta, el poema no debe mostrar explícitamente, sino que debe sugerir una cosmovisión. Ya, esa es verdadera, ¿no? La idea de sugerencia, que es clave en la poesía simbolista, en la poesía de Guren. Entonces, la clave sería la pregunta que me plantearon ahí en el chat. Muy bien. Entonces, la pregunta que acababan de formular era sobre el indigenismo, ¿no? ¿Con quién empieza? ¿No? Eh, Hay que tener en cuenta que el indigenismo es un movimiento muy complejo, ¿ya? Muy complejo porque tiene diversas interpretaciones y además también los estudios, muchos de ellos no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo que es el indigenismo, o sea, de manera estricta, ¿ya? Exactamente qué es lo que lo caracteriza. Pero hay un consenso en torno al estudio del indigenismo que nos señala el indigenismo como la búsqueda de reivindicación del indio o del indígena, ¿sí? Y la revalorización de ese sujeto, ¿ya? Y sitúa el punto de inicio del indigenismo en la década de los 20 con Cuentos Andinos, ¿no? De López Albújar, como la primera expresión, digamos, realista del indígena, ¿no? La primera representación realista del indígena, ¿no? Que es así como lo interpretan. Entonces, ¿cómo queda
Clorinda Mato, ¿no? Dentro de esa interpretación, Clorinda Mato es un antecedente del indigenismo, ¿no? Ya hoy en día, antes se le calificaba como indigenista a Clorinda Mato, pero hoy en día ya no. Hoy en día el indigenismo se sitúa en el siglo XX, ¿no? Y a Clorinda Mato se la califica como un antecedente, es decir, una influencia de formación del indigenismo, ¿no? Y esto, eh, digamos, tanto con Clorinda Mato como se hablaba creo del posmodernismo, me dijeron creo. Eh, bueno, sí, también se los puede tomar como un antecedente, ¿no? Por la temática provinciana que aborda la narrativa del posmodernismo, ¿no? Con Colón y de Valdelomar. Pero ellos no se centran en lo indígena, ellos no se centran en los problemas del indio, ¿no? Entonces, no, la única manera de entenderlos como antecedentes sería porque ellos toman como tema este, el espacio rural, ¿no? Pero de ahí no va más, ¿no? O sea, no se circunscriben o no se presentan como un antecedente directo del indigenismo, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del indigenismo y dónde se ubica Clorinda Mato en este sentido, ¿no? Como un antecedente, ¿no? Como un antecedente. Sí, no sé si me dejé entender. Ujú. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Gladys. Muy bien. Muy bien, vamos a concluir ya. Ya son las 8. Profe, una duda. Eh, por supuesto, Héctor, dime. Eh, los arialistas, yo sé que trata de los modernistas peruanos, pero ¿cómo llega ese término arialistas? Ah, ya. Lo que pasa que em, estos escritores, bueno, estos intelectuales, ¿ya? Entre los cuales está Ventura García Calderón, Francisco García Calderón, es José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Y otros intelectuales más, eh, guardan un enorme aprecio por un escritor llamado José Enrique Rodó. José Enrique Rodó publica en aquellos años, inicios del siglo XX, un ensayo titulado Ariel. Es un ensayo en el que Rodó habla de la realidad hispanoamericana, ¿no? Y contrapone o interpreta la realidad hispanoamericana situando, ¿no? A dos personajes representativos, ¿no? Ariel y Calibán, ¿no? Estos dos personajes en realidad Rodó los toma de Shakespeare, ¿no? Son personajes, si no me equivoco, de La Tempestad, ¿no? Mi memoria por ahí se me puede estar fallando, pero son dos personajes que destacan en la obra de Shakespeare, Ariel y Calibán. Ariel y Calibán representan dos actitudes contrapuestas. Por un lado, Ariel representa el orden, la civilización, ¿no? Y Calibán representa el caos. Entonces, Rodó interpreta el desarrollo histórico de Hispanoamérica a partir de esas dos grandes fuerzas, ¿no? Para Rodó, el mundo hispanoamericano está constituido por el cruce de esas dos energías, ¿no? Entre la civilización, entre la modernidad y el caos y el atraso, ¿no? Es la interpretación de Rodó, ¿ya? Entonces, y obviamente Rodó aspira a esa modernidad, ¿no? Que tiene que ver con lo europeo, ¿no? Entonces, Ariel es esa interpretación de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, los modernistas peruanos sienten un enorme aprecio por las ideas de José Enrique Rodó y convierten su ensayo, Ariel, en una suerte de guía, ¿no? Un libro guía. Entonces, por eso a este grupo se les conoce también como los arielistas, ¿no? Precisamente por eso. Ujú. Ok, profe, Muy bien, gracias. muy bien, gracias a ti. Muy bien, terminamos entonces, muchas gracias. Gracias, Ariana,
Galindo, Héctor, Gladys, Ruth y a Gary también, le agradezco mucho. Y nos estaremos viendo ya la siguiente semana. Consultas académicas también tenemos los jueves de 9 a 11 y los viernes de 7 a 9. De 7 a 9, no, de 7 a 8, perdón. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.